Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Martín Yechuga, soy subsecretario académico de la Universidad de Flores. Antes de comenzar, quería comentarles que esta charla forma parte de un ciclo que estamos realizando, abiertos a la comunidad, un ciclo de charlas virtuales. Y por otro lado, bueno, les cuento que tenemos 40 inscriptos en esta actividad. Actualmente ya estamos en 20 personas que están conectadas en este momento y seguramente se van a ir sumando más a lo largo de la actividad. Les quería comentar también, dentro de las opciones abajo, seguramente tienen el panel y van a tener un icono de preguntas. Ese icono ya está habilitado y ustedes pueden hacer preguntas durante toda la actividad, y Flavio, a quien voy a presentar ahora, va a poder ver esas preguntas y va a poder ir contestando a medida que va avanzando la actividad o al final de la charla. Bueno, entonces ahora sí les voy a presentar a Flavio Calvo, que es licenciado en Psicología, también está terminando un doctorado en Psicología, y la tesis justamente tiene que ver con ciberbullying. Y también Flavio, bueno, es docente de la Universidad de Flores, de varias materias, y tiene más de 7 años de experiencia realizando investigación en el tema. Así que Flavio, bueno, es la persona ideal, creo, para charlar sobre este tema de ciberbullying. Así que bueno, os voy a dejar con Flavio, y cualquier cosa, bueno, por el chat podemos seguir en contacto para lo que necesiten. Gracias. Flavio, ¿te parece? Entonces te habilito, así ya continúas vos. Genial. Ahí ya te están viendo, y salgo yo de pantalla, así ya te dejo directamente. Ahí está, cuando quieras. Se me está escuchando, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, es un placer poder compartir este tiempo con ustedes, aunque es medio rara la situación, ¿no? Porque yo estoy acá hablando y a ustedes no los veo por cómo es el sistema hoy. Yo solo puedo ver mi propia pantalla, ¿no? Entonces es como que en esta situación virtual el feedback es medio interesante cómo se va a dar. Tal vez yo hablando y ustedes viéndome y pudiendo hacer preguntas o decir cosas a través del teclado, lo que hace que esta situación sea diferente a las habituales. Por lo menos para mí, que soy una persona que no soy un nativo digital, y que todo lo virtual es un constante aprendizaje, ¿no? De hecho, yo hablo de virtual, y para un adolescente actual no hay mucha diferencia entre lo virtual y lo real, o no es la misma diferencia que hago yo entre lo virtual y lo real. Antes de seguir, me presento, mi nombre es Flavio Calvo, ya me presentaron igual, como verán los que Flavio, no me perdón. conocían. Sí. ¿Sabés que me están comentando? Se escucha un poco entrecortado, no sé si será algo de la conexión o algo, si querés, a ver si... Recién estaba funcionando, ahora tenés el micrófono silenciado, estaba funcionando bien, pero justo recién me estaban comentando que se entrecortaba un poquito. A ver ahora. A ver si me escuchan bien. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, les estaba diciendo que es medio rara la situación, ¿no? Porque por ahí ustedes me hablan a través del teclado y yo estoy hablando y pudiendo ver mi propia cámara. Y esta situación de lo virtual a mí me crea algo diferente a lo que yo estoy habituado. Un adolescente actual no hace la misma diferencia que yo entre lo virtual y lo real. Y eso es algo muy interesante, porque para los nativos digitales, la virtualidad y la realidad van a ser conceptos muy diferentes a los que una persona de 40 y pico, como yo, tiene, ¿no? Entonces quiero que podamos pensar un poco en esta virtualidad y en esta realidad. Me están diciendo otra vez que se escucha mal. Sí, Flavio, ¿sabes qué te propongo, si querés, de sacar la cámara por un ratito para ver si con eso mejora la conexión? Dale. No es lo ideal, pero por ahí con eso, porque por ahí hay un problema con la conexión o algo y... Bien, dame un segundo. Yo te lo deshabilito, no te preocupes. Porque así comparto. Bien. A ver si ahora se puede escuchar mejor.
decía que para un adolescente entonces no hay esta diferencia entre lo virtual y lo real. Para un adolescente el mundo real y el mundo virtual, al ser nativos digitales, muchas veces son lo mismo. Y en este ser lo mismo, hay un montón de cosas que un adulto tal vez cree que son evidentes o que son obvias, y que un adolescente que se mete o que vive en el mundo de Internet las ve de manera diferente a nosotros. El tema de hoy es un poco el ciberbullying, y dentro del ciberbullying, específicamente cómo se vive el ciberbullying en este tiempo en particular, en que estamos en cuarentena, y la cuarentena hace que todo se vuelva mucho más virtual. De hecho, esta charla es un ejemplo de esto, este webinar es un ejemplo de esto, y supongo que muchos de ustedes están trabajando o estudiando todo vía Internet. Eso hace que Internet en este momento sea algo que se vuelve necesario, y que se vuelve imprescindible, y que se vuelve parte de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Estamos con la pantalla puesta todo el día, pantalla de televisión o del celular o de la computadora, y esto hace que nuestra vida en este tipo de cuarentena sea diferente. ¿Influye esto sobre el ciberbullying? Influye muchísimo. Y hace que el ciberbullying en este tipo de cuarentena tome aspectos diferentes. Pero para hablar bien de lo que es el ciberbullying, quisiera que primero podamos expresar bien lo que es el bullying. Y acá yo estoy presentando una definición de lo que es bullying, que expresa que el bullying es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica o agresión física de un niño o de varios niños a otro que se convierte en la víctima. Esta situación de bullying, o las situaciones de bullying, se dan muchas veces por diferencias de poder. Hay una persona que se siente más poderosa que la otra, o hay una persona que siente que el otro es más poderoso, que el otro es más fuerte. Hay una constancia, es una situación que se da a lo largo del tiempo, y hay una cuestión de continuidad. A ver, siguen diciendo que se escucha entrecortado, voy a probar. Sí, se escucha Flavio, pero ¿Me un poco escuchan ahora? entrecortado. No sé si... A ver, ahora. ¿Ahora me escuchan? Ahora perfecto, ¿eh? Sí, genial. Ahí me puse auriculares y micrófono. Ah, perfecto, me parece que ahora se escucha perfecto, ¿eh? Ahí te habilito si quieres la cámara, sí. Ahí estamos. A ver cómo estamos ahora de sonido, a ver si se escucha un poco mejor. Bien. Esperen que acomodo acá la pantalla. Bien, les decía entonces que dentro de lo que es el bullying, había dicho recién en esta definición que había compartido con ustedes, que el bullying es una situación de un comportamiento prolongado de insulto verbal, de rechazo social, de intimidación psicológica o de agresión física de un niño hacia otros que se convierten en víctima. El bullying es una situación que se da en la niñez y en la adolescencia, tiene que ver con el ambiente escolar. Y para que haya una situación de bullying tiene que haber diferencias de poder, o sea, una persona que siente que el otro es más poderoso. Esa diferencia de poder puede ser real o puede ser muchas veces sentida, porque la persona que sufre la situación de bullying puede sentir que su acosador es más poderoso, no siendo realmente así. La situación de bullying es constante, se da a lo largo del tiempo. Cuando vemos situaciones de violencia aisladas, no estamos hablando de bullying. Muchas veces pasa que muestran por televisión dos chicos que discuten en la puerta del colegio, o se agarran a piñas, o pasan ciertas situaciones en la puerta del colegio, y eso realmente no es bullying, es una lucha entre iguales, o es una situación puntual. Muchas veces, para que se dé una situación de bullying, tiene que ser algo constante que se da a lo largo del tiempo. Por otro lado, tiene que ser, es una situación que se da en lo oculto.
Y esto tiene que ver con que cuando hay bullying, bullying en los colegios, en el ambiente cotidiano, esto se da muchas veces cuando se va al colegio y cuando se vuelve, se da en los baños o en lugares donde los docentes o las personas adultas no están al tanto de lo que está pasando. Ahora, en el bullying se dan ciertos roles, y hay varios roles que es importante tener en cuenta. Siempre hay un hostigador y una víctima. Estos roles son roles claramente diferenciados. No me gusta mucho usar la palabra víctima porque es como poner a la persona en un lugar del cual no tiene defensa alguna, ¿no? Más bien hablaría del hostigado, dándole la posibilidad de alguna manera de poder a futuro crear acciones que lo saquen de ese rol, ¿no? Hay también defensores, que los defensores muchas veces cumplen un rol medio extraño dentro de la dinámica del bullying, porque nadie puede ser defensor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, muchas veces el defensor, sin querer, se convierte en alguien que también termina de alguna manera indirecta ayudando al hostigador. Si yo voy al hostigador y le digo, no te metas con esta persona, que si te metes con este, te metes conmigo, qué sé yo, y después yo no estoy para defender, la víctima va a ser hostigada muchísimo más, ¿no? Fuera de esto hay un montón de roles más, seguidores activos, que son los que están de acuerdo con el hostigador, los famosos fogoneros, que hacen que la situación le echan como leña al fuego, son los que quieren pelear, los que quieren que la situación sea cada vez peor. Hay seguidores pasivos que están de acuerdo con el hostigador, pero que no lo van a decir. Y hay seguidores ocultos que más bien están de acuerdo con el hostigador, pero mantienen un perfil muy, muy bajo. Por otro lado, hay testigos que tienen miedo de ser la próxima víctima, entonces no se van a meter, y hay posibles defensores. Esto estamos hablando de una situación de bullying normal, ¿no? De bullying habitual. Ahora, si hablamos de ciberbullying, podríamos cambiar la definición. Están algunos con problemas de audio. Ahora vuelvo a conectar y desconectar esto a ver si se me escucha mejor. ¿Se está escuchando bien? A ver ahora. Denme un segundo, ¿eh? A ver ahora cómo se está escuchando. Me parece que es más un tema de conexión que de micrófono. Es un tema más de internet que del micrófono. Flavio, si querés podemos probar así, si esperan por ahí unos minutitos y por ahí podés salir y volver a entrar, a ver si con eso por ahí mejora la conexión. Puedo conectar mejor, sí. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más, así Flavio entra, a ver si puede entrar nuevamente. A veces cuando cambia la conexión, bueno, se mejora el sonido. Mientras, por ahí, bueno, no se escuchó todo, pero les sugiero si quieren hacer algunas preguntas, abajo van a tener el módulo donde pueden hacer ya las preguntas a Claudio sobre la temática, y él después las va a ver cuando regrese, así que, bueno, pueden ir haciendo preguntas con el icono que está abajo.
le pedimos disculpas, pero bueno, las conexiones hogareñas, la verdad es que hoy ya no hay ninguna conexión que esté funcionando bien, así que cada día por ahí que pasa, bueno, vamos a estar con estos problemas por ahí en nuestras casas con las conexiones. Así que bueno, ahí esperamos a ver si Flavio en las pruebas funcionó todo bien, pero bueno, parece que ahora hay algún problema con la conexión que tiene ahí en la casa. Así que ahí se está reconectando. Hola. A ver si se escucha Ahí te ahora. escuchamos bien, ¿eh? Ahí se escucha Bien. 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 Vuelvo entonces a compartir el... No sé si querés ir para atrás un poquito. Vamos un poco para atrás. ¿Están viendo ahí la... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, había explicado qué es el bullying y hablado de los diferentes personajes dentro de lo que es el bullying. Ahí había hablado del hostigador, el defensor y la víctima, que serían los personajes principales. El hostigador tiene seguidores activos, que son los fogoneros, los que incentivan a que se siga hostigando a la persona que es hostigada. Hay seguidores pasivos que están de acuerdo, y se sabe que están de acuerdo, pero no lo expresan demasiado. Y hay seguidores ocultos de este hostigador, que muchas veces son esos seguidores que están de acuerdo con el hostigador, pero van a mantener un perfil muy bajo, no van a expresar que están de acuerdo con el hostigador. Por otro lado, hay testigos no implicados. Los testigos no implicados son esas personas que, de alguna manera, tienen miedo de ser las próximas víctimas. Por eso van a tratar de pasar lo más desapercibidos posibles, porque saben que si la víctima desaparece, las próximas víctimas pueden llegar a ser ellos. Por otro lado, también hay posibles defensores. Si el defensor dejara de estar en algún momento, estos posibles defensores aparecerían. Ahora, todos estos roles son importantes, muy importantes, porque dentro del ciberbullying van a volver a aparecer estos mismos roles, pero de una manera diferente. Y para esto entonces sí quiero ir ahora a una definición de lo que es el ciberbullying. Ciberbullying es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y agresión física de un niño hacia otro, de unos niños hacia otros, que se convierten en víctima, y esto es a través de medios electrónicos. Estamos usando la misma definición que de bullying, pero agregando los medios electrónicos. Y yo sé, muchos de ustedes me van a decir, a ver, si es por medios electrónicos, ¿cómo puede ser que haya agresión física? Y vamos a ver que hay casos de ciberbullying donde existe la agresión física, a pesar de que comienza a través de medios electrónicos, ¿no? Los medios electrónicos por los que se produce el ciberbullying son teléfonos, computadoras, tablets. Agregamos también todo lo que sea consolas de juego, Play 4, todos esos juegos donde los chicos también pueden jugar a distancia con otros jugadores, ¿no? Y se da a través de sitios, a través de social media. Yo diferencio social media de redes sociales, porque para mí redes sociales tienen que ver con el entorno que tenemos, con la gente que conocemos, que nos puede servir de apoyo social. A todo lo que tiene que ver con Internet, suelo llamarlo social media para hacer una diferencia, ¿no? Mensajes de texto, mucho de lo que es ciberbullying se da por WhatsApp en este momento, chats, blogs, páginas, etc. Entonces, pensando en el ciberbullying, yo decía al comienzo de esta charla que mi concepción de lo que es real y lo que es digital es muy diferente, o lo que es
ciber es muy diferente a lo que piensa un adolescente o un niño de hoy en día que nació, que es nativo digital, ¿no? Porque yo puedo creer que si tengo, no sé, alguna cierta cantidad de seguidores en Instagram o en Facebook o en el social media que sea, sé que son seguidores, que no es lo mismo que un amigo en la vida real, ¿no? En cambio, para el adolescente, todo lo que es el proceso de socialización hoy en día se da mucho más en lo virtual que en el cara a cara. Entonces, ellos entienden el mundo virtual como el mundo real. Y no existe esa diferencia que podemos entender nosotros. ¿Qué es lo que facilita hoy el ciberbullying y qué es lo que facilita hoy que pueda haber tanta virtualidad en las relaciones? En primer lugar, la disponibilidad. A ver, yo me acuerdo hace unos años atrás, yo estuve viviendo 2 años en otro país y era bastante complicado el tema de la comunicación, ¿no? Podía de vez en cuando mandar un mail, y me manejaba mucho por cartas, etc. Hoy, en el lugar donde estés, todos tienen su celular y acá lo tenés todo, ¿no? De hecho, tengo amigos en distintas partes del mundo que a cualquier hora del día mando un WhatsApp y estoy conectado en el momento con ellos. Esta disponibilidad que vivimos hoy en día nunca se vivió en otros tiempos de la historia, ¿no? Y el poder tener contacto a internet directo, cada uno desde donde sea, hace que la disponibilidad de poder hacer cosas a través de internet sea mucho más fácil. En segundo lugar, la importancia que tomó el cuarto espacio de socialización para un adolescente. Es lo que venía diciendo, para ellos no hay diferencia entre lo virtual y lo real. La socialización se da a través de la virtualidad. Y el adolescente de hoy en día maneja sus relaciones y maneja un montón de cuestiones a través de lo virtual. De hecho, a mí me pasa con pacientes que por ahí estamos en una sesión en el consultorio y vienen y me cuentan algunas cosas y a veces es como que hay palabras que hay que sacarlas como con tirabuzón y se van del consultorio. Hola, me parece que se cortó. Ahí volviste, ¿eh? Ahí volví. Bien. Vuelvo a compartir pantalla. Algo importante, decía, dentro de este que facilita mucho el ciberbullying, es que en estas situaciones hay menos percepción del daño. A ver, ¿cómo es esto? En este momento, por ejemplo, hace unos minutos atrás yo estaba hablando y muchos de ustedes no me escuchaban, y como yo no los puedo ver, no puedo ver sus expresiones, apenas podía leer algunas cosas que escribían en el chat, no tenía mucha percepción de si me estaban escuchando bien, mal, no, yo avancé, ¿no? Y muchas veces con el ciberbullying pasa esto. Si yo estoy cara a cara con una persona y le empiezo a decir cosas negativas, le empiezo a insultar, le empiezo a decir cosas feas, por ahí veo su expresión. Y su expresión puede llegar a conmoverme, puede llegar a hacer que yo baje un poco el nivel de lo que estoy haciendo. Pero al hacerlo a través de una pantalla sin poder ver lo que pasa con la otra persona, yo puedo seguir y seguir y seguir al punto de dañar completamente a esa otra persona sin tener la más mínima percepción de lo que estoy haciendo. Y esto se suma a la posibilidad de anonimato. Yo si tengo a alguien a quien quiero hacerle daño o a quien no me cae bien, puedo abrirme un Facebook falso, un Instagram falso, puedo mandar mails desde cualquier cuenta. Hay mucha disponibilidad para hacer esas cosas, entonces es muy fácil poder desde el anonimato insultar a otro, bardear a otro, molestarlo. Esto facilita también, es facilitado también por la desinhibición, ¿no? Hay muchas cosas que si yo las tuviera que hacer frente a la gente me darían vergüenza, pero detrás de una pantalla y muchas veces también escondido bajo el anonimato, puedo desinhibirme y decir cosas que de manera directa no diría. Por ejemplo, conozco una persona que tiene ahí en Instagram varias cuentas de memes y de cuestiones por el estilo. Un paciente mío tiene una cuenta donde desde el anonimato
nadie sabe quién es el que tiene esta cuenta, él recibe confesiones y las publica anónimas, ¿no? Y yo noto que hay mucha desinhibición en eso. La gente les confiesa a cualquier cosa y se suben esas confesiones y se dice cualquier cosa, total, no se sabe quién lo dijo, total queda todo guardado, pero hay mucha desinhibición de poder contar cosas que si las tuviera que contar a cara a otras personas, se me caería la cara de vergüenza de contarlas, ¿no? Entonces, todo lo virtual es favorecido por esa desinhibición. Y por otro lado, todo lo que es virtual tiene fácil reproducción. Si una foto que es inconveniente llegara a ser publicada, de acá a que yo la pueda quitar, seguramente se reprodujo y un montón de gente la copió y la republicó, y la viralidad es muy importante en esto. El factor de la viralidad juega un rol importantísimo. El ciberbullying, entonces, a diferencia del bullying tradicional, tiene características propias. La primera es esto de la viralidad que decía, y el alcance. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces vemos páginas de memes o nos llega por WhatsApp algún chiste o alguna imagen, y no importa de dónde sea, puede ser una imagen de China, de Estados Unidos o de cualquier lugar, que nosotros la estamos viendo muchas veces a los pocos minutos de que esa imagen fue realizada, ¿no? El alcance y la viralidad de una imagen tienen efectos increíbles. La diferencia entonces en esto tiene que ver con la cantidad de gente que está involucrada en el ciberbullying, porque muchas veces en una situación de bullying dentro de un colegio, capaz que la situación se da en un aula donde hay 20, 30, como mucho 40 alumnos. Ahora, una situación de ciberbullying puede darse con millones de personas. De hecho, hay casos, y después les quiero nombrar dos casos particulares, el caso de Amanda Todd y el caso de Lizzie Velázquez, que son dos casos polares en lo que es ciberbullying, pero que sus imágenes llegaron a millones de personas, ¿no? Y estas personas pudieron actuar de maneras diferentes ante esa realidad de lo que les estaba pasando. Otra característica propia es el anonimato, como decía antes. En el bullying tradicional, el agresor tiene que dar la cara para agredir. Acá el que agrede puede hacerlo sin mostrar su verdadera identidad. En el ciberbullying no hay distancias ni tiempo, porque yo puedo publicar una foto hoy de alguien y puede durar años molestando a esa persona. Y en este no hay tiempo también, hay demasiado tiempo, porque quien sufre el ciberbullying está sufriendo constantemente y a todas horas. El ciberbullying también tiene como característica propia la falta de intimidad. Y al haber falta de intimidad, esto hace que muchas veces yo pueda estar en lo más escondido de mi habitación, viendo desde mi celular cómo se están burlando de mí, y no tener la posibilidad o el acceso de alguien que me acompañe, que me ayude, o que pueda de alguna manera estar conmigo en esa situación. Y por otro lado, la falta de intimidad se da porque pueden, en situaciones que ahora vamos a hablar, como el sexting, por ejemplo, pueden compartir imágenes de una persona, de su sexualidad o de diferentes situaciones, cortando completamente la intimidad de esa persona y haciéndola pública, ¿no? Se corta esa diferencia entre lo privado y lo público. Y por último, una característica propia del ciberbullying es que no hay feedback físico o social de los participantes. A ver, ¿cuántas veces muchas personas compartieron memes? Y estos memes que comparten, capaz que me llega algo, me causa gracia, se lo mando a otros, lo viralizo, y no pienso realmente qué es lo que le está pasando a la persona que es el protagonista de ese meme o de esa situación, ¿no? Entonces, como yo no sé qué es de la vida de esa persona, puedo reírme, compartirlo y seguir con mi vida como si nada, sin ser consciente del daño que estoy haciendo. Ahora, cuando hablamos de ciberbullying no podemos hablar de un solo tipo de ciberbullying.
hay muchos tipos de ciberbullying y se puede presentar de maneras diferentes. Y una manera en la que el ciberbullying se presenta es el ciberacoso. El ciberacoso tiene que ver con tomar a una persona de punto y entre uno o varios acosar, mandar mensajes intimidantes, stalkear, o sea, seguir constantemente por todas sus redes a esa persona, dejándole mensajes, dejándole cosas que lo vuelven loco en su vida cotidiana. Otra forma de ciberbullying es la exclusión social, y la exclusión se puede dar dentro de lo virtual. Muchas veces he visto en colegios o en diferentes lugares situaciones donde se forma un grupo de WhatsApp, pero ese grupo de WhatsApp no puede estar cierta persona. O se arman, de hecho ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que pasa durante las cuarentenas, pero se han armado grupos donde van a ser, donde se va a estudiar para la universidad, para el colegio, para la primaria, para donde sea, grupos de Zoom o de otra aplicación así, y la idea es que tal persona no pueda participar de esta actividad, ¿no? Y se lo excluye. Esa es otra forma de ciberbullying. Otra forma de ciberbullying es violación de la intimidad, cuando por ahí, y esto tiene que ver con la última forma que es el sexting, muchas veces se le pide a la persona que envíe fotos privadas, o que tienen que ver con cuestiones sexuales y esas se hacen públicas. El juego sucio es algo parecido, es cuando obligo a esa persona de alguna manera a través de alguna acción coercitiva que él mismo publique ciertas cuestiones privadas. Suplantación de la intimidad es otra forma de ciberbullying, donde yo puedo abrir un Facebook, un Instagram o cualquier cuestión de la social media haciéndome pasar por otra persona. Entonces, muchas veces he visto, especialmente en chicos de colegio secundario, que tienen varios Instagram o varios Facebook, más Instagram en este tiempo, y en algún momento piden que se denuncie que tal Instagram no es el de ellos, y es muy común esto de la suplantación de la identidad de la otra persona. Otra forma de ciberbullying es la provocación incendiaria. Y la provocación incendiaria tiene que ver con mucha gente molestando continuamente a uno. Alguien publica una foto en Instagram y le llegan 200 mensajes insultándolo, hablando mal de él. De hecho, quienes tienen cierta vida dentro del social media saben que hay personajes famosos, que hay, podríamos llamarlos influencers, que incitan esto, ¿no? Yo no los quiero nombrar porque después caigo yo también en que... Pero se sabe que hay personajes conocidos que si se enojan con alguien, le dicen, bueno, vayan todos mis seguidores a insultar a esa persona, y esa persona de repente tiene en su Instagram millones, literalmente millones de mensajes provocadores, ¿no? Entonces, es importante ver este tipo de ciberbullying. Después, denigración, persecución, lo que se llama happy slapping. Yo dije en un principio que dentro del ciberbullying se da esto de la agresión física. Y el happy slapping tiene que ver con tomar de punto a una persona a la salida del colegio o en algún lugar en particular, entre todos golpearlo, filmar eso, y después hacer viral esas filmaciones. Dentro del ciberbullying también se da el sexting, que tiene que ver con... muchos habrán oído hablar de lo que hoy se llama pornovenganza, que tiene que ver con que por ahí yo intercambié fotos privadas con mi novia, mi novio de ese momento, y después de esa situación nos peleamos y las fotos que habíamos intercambiado se empiezan a viralizar, ¿no? Y como extra, quiero que tengamos en cuenta el grooming. El grooming no es ciberbullying, pero es una situación que tiene que ver con la virtualidad y que en este tiempo de cuarentena y en el que todos estamos en lo virtual, es importante tener en cuenta. El grooming tiene que ver con esas situaciones donde un adulto se hace pasar por un niño o por un adolescente para lograr la amistad
de niños y adolescentes y de esta manera poder tener contacto sexual con ellos, ya sea de manera virtual o muchas veces de manera física, ¿no? Como decía antes, también el ciberbullying hace años atrás se hablaba de ciberbullying a través del teléfono y ciberbullying a través de internet. Hoy no se puede hacer esa diferencia porque en nuestros teléfonos es teléfono, internet y todo junto. De todas maneras, yo quiero diferenciar lo que es el ciberbullying a través de estos medios y lo que es el ciberbullying a través de consolas de juegos como Play 4, etcétera, donde se dan muchos casos de provocación incendiaria, de explosión o de otros tipos de ciberbullying. Me preguntan por acá, volviendo un poco atrás, ¿qué aspectos del agresor en redes se alimentan al hacerlo y qué aspectos contraproducentes puede sentir al agredir? Y acá me interesa remarcar esta pregunta. Dice acá, por ejemplo, puede ser que la persona se sienta fuerte y por ende suba la autoestima, pero cuando algo interviene en lo que hizo se puede angustiar, sentir frágil y débil. Me interesa esta pregunta y la quería responder ahora y destacar ahora, porque en el ciberbullying se da una diferencia en los roles. Vieron que yo hablé del agresor, del perseguido, del posible salvador, de las posibles víctimas de estos que son testigos y que se quedan callados. Y en el ciberbullying los roles se dan de una manera diferente y potenciada. Realmente muchas veces el agresor pasa lo que dice al principio del ejemplo. Se siente fuerte y por ende se siente mucho mejor. Y no siente angustia por lo que hace porque no hay feedback. Entonces, los agresores en el ciberbullying son mucho más agresivos y pueden hacer cosas mucho peores que las que harían en una situación en la vida cara a cara, ¿no? Y por otro lado, los testigos también son mucho más agresivos. Porque en el bullying tradicional, cara a cara, si yo soy testigo y tengo miedo de ser el próximo, me quedo callado. Pero en el ciberbullying, si a mí me llega un meme que me causó mucha gracia, y tiene que ver con burlarse de alguien, es muy probable que me ría y lo comparta. Entonces, el rol del testigo es diferente. Porque en el bullying tradicional hay herramientas como trabajar con los testigos de manera que los testigos no reproduzcan esta situación, etcétera, y que se animen a poder contar lo que está pasando. Tal vez la persona que está siendo hostigada no se anime a hablar, el hostigador claramente no va a hablar. Entonces, en el bullying tradicional se trabaja mucho con los testigos para que sean los testigos los que realizan acciones de poder denunciar lo que está pasando. En el ciberbullying, al testigo no le interesa denunciar. De hecho, sin quererlo, se convierte en un agresor más al compartir memes, al compartir imágenes o desde la soledad del lugar donde pueda estar viendo las cosas, en su celular o en su computadora, reírse y ser partícipe de lo que está pasando. El poco feedback que hay con las otras personas hace que todo lo que tenga que ver con ciberbullying sea mucho más agresivo y mucho más fuerte. Ahora, ¿qué soluciones tenemos con respecto al bullying? Primero, antes de pensar en soluciones, quiero que pensemos qué es lo que está pasando durante esta cuarentena. Todos estamos viviendo una situación particular. Este tiempo es un tiempo diferente. Y de hecho, a todos en este tiempo de cuarentena nos cambió la vida de alguna manera, ¿no? Yo hace 2 semanas que no me asomo ni siquiera a la vereda, que no veo la calle. Y eso hace que en este momento todos mis contactos, excepto con mi esposa que está acá conmigo, sean de manera virtual, ¿no? Entonces, aumentó mucho el tiempo que yo paso frente a una pantalla, ya sea frente a la computadora o ya sea frente al celular. Y creo que a todos nos está pasando lo mismo. De hecho, grandes problemas de conexión que hay, de esto que no se escuchaba, etcétera, tiene que ver con que estamos todos usando internet al mismo tiempo y eso hace que se vuelva muy
muy usado todo esto, ¿no? Entonces, aumentó en este tiempo el tiempo de virtualidad, justamente. Y al aumentar el tiempo de virtualidad tenemos mucho más tiempo para estar frente a las pantallas, para ver Instagram, para ver Facebook, para ver un montón de cuestiones. Yo les pregunto, es una pregunta retórica, pero ¿a cuántos de ustedes el Instagram un montón de veces ya les mostró esa imagen que dice que ya vieron todo lo que había en la historia, ¿no? Como que ya está, por más que sigas scrolleando, no hay nada nuevo, ¿no? El aumento de tiempo frente a las pantallas hace que pueda aumentar el tiempo de acoso hacia una persona. Pero por otro lado, más allá del tiempo de virtualidad que tenemos, también estamos pasando mucho más tiempo junto a nuestras familias. Y no es lo mismo un chico que por ahí está todo un día solo en la casa y que los padres fueron a trabajar y vuelve del colegio y se pone a escribir o desde el celular a burlarse de otro, que un hijo que está dentro del ambiente familiar y que los padres están dentro de la casa y que por ahí hay un poco más de control. Entonces, por un lado, hay factores que podrían hacer que el ciberbullying crezca en tiempos de cuarentena y hay factores que pueden hacer que el ciberbullying decrezca en tiempos de cuarentena. La realidad es que, a pesar de la diferencia de estos factores, las estadísticas, y ustedes pueden ver algunas cosas por ejemplo, en el Instagram o en páginas del INADI, en este tiempo hubo un aumento grande de todo lo que son mensajes, por ejemplo, mensajes xenofóbicos, ¿no? Especialmente en este tiempo dirigidas a los chinos. Yo hace unos años atrás, hace 4 años atrás, hice una investigación sobre inmigrantes orientales y bullying, ¿no? Y hay cierta particularidad en el bullying con quienes son inmigrantes orientales y ciertas formas en particular de burlarse de ellos. Ahora, en el ciberbullying en particular, hubo un crecimiento de la xenofobia. Como todo este tema del coronavirus comenzó en China, muchos entienden que los chinos son culpables de esta situación y hay un montón de memes y un montón de frases y un montón de cosas donde se mandan mensajes xenófobos hablando mal de la etnia china en particular, ¿no? Y quiero destacar esto, porque a veces uno comparte esos memes o comparte esos chistes, se ríe y los deja fluir como algo más. Y en realidad, cuando hay mensajes xenofóbicos que se comparten de esta manera, en general, también va a haber un aumento en particular. Y yo tuve la oportunidad de comunicarme y de conectarme con algunos de los adolescentes que en su momento yo había trabajado para hacer esta investigación de bullying, y me contaban que en este tiempo en particular recibieron montones de mensajes y de burlas por privado y en público a través de Instagram y a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, hay un crecimiento del ciberbullying con ciertas etnias en particular. También hubo un crecimiento en todo lo que es grooming y sexting en tiempos de cuarentena. Muchos chicos que por ahí están guardando cuarentena en sus casas y que por ahí su noviecita, su novia o su novio están guardando cuarentena en su propia casa, se dan mucho más situaciones de envío de fotos o de videos de índole sexual. Y esto es un riesgo también, porque se detectó y se está detectando en este tiempo un pequeño, pero considerable aumento de la pornovenganza y este tipo de situaciones. Entonces, es importante notar que hay situaciones que están cambiando a través de la cuarentena. Y otra situación que está cambiando a través de la cuarentena es el grooming. Aunque no estoy hablando de ciberbullying en particular, el grooming hace el estar todo el tiempo conectado, sin que mucha gente por ahí pueda pasar mucho tiempo libre, hace que en el aburrimiento, y lo pongo entre comillas la palabra aburrimiento, busquen satisfacer cuestiones sexuales a través de estas cuestiones que son más
más de índole delictiva de alguna manera, ¿no? Ahora, quiero volver un poco atrás en una de las cosas que pasé por alto y que quiero que tengamos en cuenta para ir terminando. ¿Qué hacemos con esta situación de ciberbullying? ¿Y qué hacemos en este tiempo de cuarentena, cuando parece que hay situaciones que están creciendo? Primero hay que destacar algo. El ciberbullying, como el bullying, son problemas sistémicos. No es algo que que pase solo por los protagonistas. No es algo que pasa porque un chico está molestando a otro y que se arreglen entre ellos. La solución pasa por todos nosotros y pasa por la sociedad en general. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Hay un aumento enorme de la agresividad en lo social y esto hace que haya un aumento enorme de la agresividad en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, está muy bueno que podamos revisar cuál es nuestro rol dentro de todo el sistema. Y es importante, al ver nuestro rol, qué es lo que podemos hacer en cuanto a psicoeducarnos y psicoeducar, ¿no? Primero está muy bueno poder pensar en el uso inteligente de las redes. Social media, Facebook, Instagram, Snapchat y todas las cosas, la Play 4 y todo lo que se use para conectarse, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Son herramientas. Ahora, si le damos un uso negativo, claramente van a ser negativas. Si le damos un uso positivo, van a ser positivas. Es importante entonces tener en cuenta esto. Es bueno hacer talleres para padres. Un taller como esto que estamos haciendo en este momento, es muy importante. Es importante también, dentro de las familias en este tiempo de cuarentena, trabajar tanto en nosotros mismos como en nuestros hijos. El limitar el tiempo que se está frente a la pantalla. Porque yo creo que muchos están cargando el celular a mitad del día por la cantidad de horas que están pasando en la pantalla. Y no siempre es trabajando, muchas veces es en Instagram, en Facebook, scrolleando, a causa del aburrimiento, y se busca solucionar el aburrimiento a través de las redes, y no se buscan otro tipo de soluciones. Entonces está bueno también buscar soluciones fuera de la pantalla, permitirnos aburrirnos y permitirle a los chicos que se aburran y que busquen otras soluciones para el aburrimiento. Y aprovechar el apoyo familiar dentro de la cuarentena. ¿Por qué? Porque por ahí yo estoy trabajando y estoy ahí haciendo home office, y claro, mientras estoy haciendo home office, mis hijos me molestan, entonces prefiero darles una pantalla o que se queden mirando tele, o enchufarles la Play mientras yo estoy trabajando. Y entiendo que muchas veces es facilitador hacer algo así. Pasa que este es un tiempo para aprovechar que estamos más tiempo juntos y poder no tener un control desde el lugar del padre crítico de estar diciendo qué es lo que se debe hacer, sino de tener un control más amistoso con nuestros hijos, con nuestra familia, de entender qué cosas son sanas y qué cosas no lo son dentro de la virtualidad. Que no es sano compartir mi intimidad. Y en esto, acá hay una pregunta que preguntan desde qué franja de edad comienza el grooming o el sexting. Y el sexting empieza desde edades muy tempranas. De hecho, en colegios secundarios, chicos de 13, 14 años, muchas veces comienzan sus relaciones sexuales desde lo virtual antes de comenzarlo desde lo real. Y quien hace grooming, siendo una persona adulta, sabe que a chicos de 12, 13 años, y estoy hablando de edades muy pequeños de alguna manera, ya pueden de alguna manera influir para pedirle fotografías o para engañarlos y sacar ciertas cosas de ellos. Entonces, es importante desde la familia, desde lo sistémico, poder estar más pendientes, no pendientes desde el control, porque, a ver, cualquier chico de 13, 14, 15 años ya sabe cómo esconder un montón de cosas de los padres, y el control parental así tan estricto no va a servir desde este lugar, sino que va a tener que ver con más un acompañamiento y un poder mostrarle
consecuencias de ciertas situaciones. Como dice acá, yo creo que todo lo que pasa con el bullying y con el ciberbullying tiene que ver un 99% con prevención, ¿no? Porque es muy difícil en el ciberbullying volver atrás en algo que pasó. Yo tuve una alumna en un colegio secundario que tuvo una situación de sexting. Ella tenía algunas fotos privadas en su celular, esas fotos fueron robadas y se viralizaron, de manera que al día siguiente todo el colegio tenía estas fotos y al poco tiempo prácticamente los colegios de la zona, gente de diferentes lugares y de lejos, hablaba diciendo, ah, ese es el colegio de la chica de tal cosa. Entonces, una vez que una situación de ciberbullying se da, especialmente relacionada con sexting o con estas cosas de porno venganza o cosas así, es prácticamente imposible volver atrás. Entonces es importante trabajar desde la prevención, desde concientizar a los chicos que hay una diferencia entre lo virtual y lo real, y que cuando algo sale al mundo virtual, no hay manera de recuperarlo, ¿no? Entonces, poder pensar en las consecuencias de los actos y ayudar a los niños y adolescentes a pensar en las consecuencias de los actos es muy importante. Y otra cosa importante también tiene que ver con las habilidades sociales y la reinterpretación. Como yo decía, si te hacen ciberbullying, hay cuestiones que no vuelven atrás, ¿no? Y quiero terminar con esto, y si hay alguna pregunta más, aprovechen ahora. Quiero nombrarles a dos personas, Amanda Todd y Lizzie Velázquez. Si no las conocen, los invito después de este taller a poder googlearlas. Amanda Todd es una chica, era una chica de Canadá que sufrió bullying y ciberbullying, y a raíz del bullying y del ciberbullying terminó suicidándose, ¿no? Y hay un video muy famoso de ella que lo pueden encontrar en YouTube, donde ella va pasando distintos papeles y contando su historia, que es un video que ella grabó antes de suicidarse. Por otro lado tenemos a Lizzie Velázquez. Lizzie Velázquez es la chica de la foto que está acá abajo, que es una chica que un día, revisando internet, vio en YouTube una imagen de ella, y esa imagen decía, la mujer más fea del mundo, y tenía montones de comentarios diciendo, matate, con esa cara tenés que salir con una bolsa tapándote, y un montón de comentarios de ese estilo. Ella, en su momento, hasta pensó, tuvo la ideación del suicidio, pero de todas maneras decidió convertir su historia en algo diferente. Y en este convertir su historia en algo diferente, ella hoy es una oradora motivacional, da talleres y charlas sobre el tema de autoestima. Ella tiene una enfermedad congénita donde tiene ciertas particularidades, y yo les invito a buscar los videos de ambas. El video de Amanda Todd y el video de Lizzie Velázquez, y que puedan ver que más allá de cómo las cosas se den, muchas veces cómo las interpretamos hace una diferencia, ¿no? Y cuando ya hay situaciones donde no se puede volver atrás, donde por ahí algo se viralizó, es importante el apoyo y la reinterpretación de esas situaciones para que de alguna manera se pueda volver a la vida cotidiana, ¿no? Hoy, en tiempos de cuarentena, el ciberbullying, y especialmente el ciberbullying relacionado con la xenofobia y relacionado con lo sexual, con el sexting y situaciones que no son tanto de ciberbullying, pero sí tienen que ver con conductas criminales como el grooming, están creciendo. Entonces es importante que podamos ver nuestro rol como familia, como comunicadores, como personas que en este momento desde distintos lugares estamos participando también de lo virtual, para no ser facilitadores de estas situaciones y poder de alguna manera acompañar a quienes las están viviendo y quienes las están sufriendo. Quería dejar esto, si hay alguna... Acá preguntan
si hay estadísticas sobre cuántos casos terminan en suicidio. Sí hay estadísticas, yo en este momento no recuerdo, hay una gran cantidad de casos que terminan en suicidio. Si tenemos la manera de después de mandar algo de información a quienes participaron, puedo pasarle algún dato de estadísticas o vemos la manera de compartirlo, pero sí, gran cantidad de casos de lo que tiene que ver con ciberbullying terminan en suicidio, especialmente en adolescentes. No sé si tienen alguna otra pregunta, aprovechemos estos minutos que nos quedan. A ver. ¿Qué pasa con los agresores después de que una víctima se suicida? Muy buena pregunta. Realmente hay casos donde después del suicidio de la persona, del que era agredido, el agresor toma algo de conciencia de lo que está pasando, pero en muchos de los casos el agresor ya tiene una posición existencial definida donde tal vez no le preocupa que una persona se haya suicidado a costa de sus acciones. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque el hostigador, de alguna manera, continúa en una posición de hostigador. Y tal vez se cuida por un tiempo, pero tal vez con el tiempo busque nuevas víctimas. También hay casos particulares, y esto lo quiero destacar, donde cuando la víctima se suicida, por ejemplo en el caso de Amanda Todd, hay un grupo de internet muy conocido que se llama Anonymous, que dan información secreta de internet, y gente de Anonymous mostró cuál era la verdadera identidad del acosador, y el acosador en su momento se convirtió en acosado. Y hubo también todo un trabajo detrás, ¿no? Hubo un caso también, y esto ya no tiene que ver con adolescentes, tiene que ver con gente adulta, donde creo que fue en Canadá, donde hubo una carrera, una persona supuestamente no compitió legalmente, y que en realidad eso nunca fue comprobado, y alguien empezó por redes sociales, por social media, a acosarlo y a molestarlo y a decir que habían mentido y que el premio que había ganado no era real, y se sumaron un montón y lo empezaron a acosar y a molestar y a insultar y a decir de todo, y esta persona se suicida. Y apenas esta persona se suicida, muchos que lo acosaban, empezaron a acosar al que empezó la campaña en contra de esta persona, como queriendo un poco sacarse de encima la culpa y poniéndola en otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el agresor? Es una pregunta importante porque muchas veces nosotros mismos, al compartir cosas, somos agresores también, somos parte de quienes acompañan al agresor. Entonces, más allá de eso, es importante ver cuál es nuestro rol en todo esto, ¿no? ¿En qué encuadras el tema de los chicos que este verano mataron en Villa Gesell? Bien, es lo que yo decía antes. Vivimos en tiempos de muchísima violencia. Ahí no estamos hablando ni de bullying ni de ciberbullying. Sí, estamos hablando de una situación violenta y de violencia extrema. Y donde también la situación es la misma que decía hace un rato, ¿no? Los agresores no tienen mucha conciencia de su agresión. Y es importante ver que si de una manera real las cosas pasan así, en lo virtual se dan multiplicadas a la enésima potencia, ¿no? Entonces, es importante poder volver a lo que decía antes, a lo sistémico. ¿Cuál es el rol que nosotros cumplimos dentro de esta sociedad y cómo podemos trabajar desde el lugar donde estamos para que la violencia no crezca y no ser reproductores de violencia? ¿Qué habilidades sociales se pueden trabajar en grupos para poder tratar la forma de afrontamiento en las víctimas? Es muy importante el tema de habilidades sociales. ¿Saben qué?
dentro de las investigaciones, la creencia es que quien tiene un rol de víctima no tiene habilidades sociales. Y la realidad es que a través de las encuestas, mismo lo que estuvimos trabajando en UFLO con el doctor Kerman sobre bullying, lo que se ve es que las personas agredidas sí tienen habilidades sociales, solo que no saben que las tienen. O no son conscientes de que las tienen. En esta situación de desventaja que yo hablaba en un principio, creen no tener las suficientes habilidades sociales. Y creo que algo que se puede trabajar es la autoestima y por otro lado la indefensión aprendida. Muchos de estos chicos creen que no hay solución a su problema. Y es importante que puedan entender que sí hay solución y que sí hay formas diferentes de encarar las cosas. Ahora, dentro de las habilidades sociales a trabajar, lo que pregunta Carla, hay algo que más que habilidad social tiene que ver con habilidades de comunicación. El mejor amigo del bullying y del ciberbullying es el silencio. Y más que trabajar habilidades sociales o habilidades de afrontamiento en las víctimas, hay que trabajar la capacidad de comunicar de los testigos. Ahora, si hablamos del ciberbullying, en especial cuando ya hay una situación donde por ahí se viralizó algo que me avergüenza y que voy a tener que enfrentarlo, trabajar mucho la aceptación, la tolerancia, la frustración, el saber que por un tiempo voy a tener que enfrentar y que no voy a tener otra cuestión más que enfrentar todos esos fantasmas y esas cosas de saber que un montón de gente vio imágenes mías que por ahí no son las mejores. Y por otro lado, saber que algo que pasa también en lo ciber es que lo viral dura muchísimo tiempo y al mismo tiempo dura muy poco, ¿no? Y que hay situaciones que van a ser terribles durante mucho tiempo y que después de mucho tiempo también van a desaparecer de alguna manera. Sí, de todas maneras hay que trabajar la tolerancia a la frustración y el saber que cosas que se pudieron haber hecho virales van a ser algo que vamos a tener que llevar y que es necesario aceptar y aceptarlo, aunque suene difícil decirlo así, de la manera más positiva posible. ¿No hay pena alguna legislación para estos casos? Hay legislación en cuanto al bullying, en cuanto al ciberbullying se está empezando, y de todas maneras, aunque hay legislación y se está trabajando, no está del todo la reglamentación de esa legislación. Entonces, muchas veces, en cuanto a lo legal, en casos de ciberbullying, es mucho más importante trabajar. Se puede trabajar mucho más lo psicológico y el afrontamiento y la aceptación que lo legal. Otra pregunta, ¿la posición existencial de la víctima influye a la hora de tomar la decisión de suicidarse o cualquier posición puede terminar en suicidio? Realmente la posición existencial sí va a influir. Cuando hablamos de posición existencial tiene que ver con cómo me veo yo en relación con los otros, ¿no? Y hay una posición existencial que es la posición desvalorizada, que es cuando yo entiendo que yo sé menos, o estoy peor, o no estoy tan ok o tan bien como están los otros. Si los otros están bien, los otros saben más, tienen más posibilidades, o están más ok que yo, me siento en una posición existencial desvalorizada, donde posiblemente crea que no tenga posibilidades. El tema es que la mayoría de las víctimas tienen una posición existencial desvalorizada. Entonces, la posición existencial sí es un factor más que influye a la hora de tomar una decisión de suicidio. De todas maneras, creo que hay otros factores que son importantes y que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que una persona está siendo acosada, más allá de acompañar, denunciando, etcétera, poder ayudar a esa persona a formar una red social, y ahora cuando hablo de red social hablo de esta red de contención, es un factor que es predisponente a seguir bien, ¿no?
a que no se tomen decisiones como, por ejemplo, el suicidio, decisiones tan extremas. La mejor forma de poder acompañar a una persona que está sufriendo bullying no es decirle, bueno, defendete, dale, haz esto, sino poder formar una red social y una comunidad de gente que apoye, acompañe y que se anime a denunciar. Creo que hemos respondido a bastantes preguntas. ¿Hay alguna más? No sé cómo estamos con el tiempo. Cualquier cosa me avisan. Yo no tengo problema en seguir participando. Muchas gracias. No, por nuestro lado, como quieras, si querés seguir un ratito más, vemos que no se fue nadie, así que pregunta, si te parece, contesto esta pregunta y le damos un cierre. Perfecto. No sé si querés dejar, perdóname, un dato de contacto después, así por ahí si te quieren contactar. Dale. Preguntan, ¿las familias de los agresores suelen aceptar que sus hijos hacen bullying o son negadores? Muchas veces hay situaciones donde los chicos replican lo que viven dentro de su familia. Chicos violentos muchas veces, no digo que sea el total de las situaciones, pero muchas veces ponen en práctica lo que ellos viven dentro de su grupo familiar, ¿no? Entonces, he escuchado en diferentes situaciones, si mi hijo hace bullying, entonces lo voy a matar a piña, ¿no? Entonces estás viendo que no es que sean negadores o que acepten, sino que muchas veces son también violentos, ¿no? Y lo que suelen hacer es ser violentos con sus hijos, por eso sus hijos replican situaciones de violencia. Poder trabajar desde talleres de padres, desde acompañar a padres, no solo de víctimas. A ver, los agresores en algún punto, los agresores en el sistema bullying, en algún punto pueden ser víctimas en sistema familiar o en otros sistemas, y eso hace que sean agresores en el sistema bullying compensando. Entonces, es importante también el rol que podemos tener nosotros en trabajar con las familias. ¿Cómo se trabaja en esos casos? En todos los casos, como dije antes, 99% prevención. Talleres en los colegios, talleres con las familias, trabajar con los chicos qué habilidades tienen que tener en Internet, de qué cosas cuidarse, qué cosas son privadas y qué cosas son públicas, que no todos los seguidores son amigos. No es lo mismo tener 1 millón de seguidores en Instagram que tener 1 millón de amigos, como decía una canción muy vieja, ¿no? Son cuestiones diferentes, y poder diferenciar y acompañar a los chicos y a los adolescentes a hacer estas diferencias es importante. La mayor parte del trabajo está en la prevención. Entonces, al trabajar, nosotros desde la universidad serán talleres gratuitos a colegios donde trabajamos temas como bullying y ciberbullying. Y hay colegios donde trabajan muy bien la prevención, donde el taller que se da de prevención de bullying es parte de toda una cantidad de actividades que el colegio hace para poder trabajar. Colegios donde tienen, por ejemplo, clases especiales donde se trabaja la convivencia, talleres de convivencia, etc. Son colegios que tienen mucho menos probabilidades de sufrir bullying, de sufrir situaciones de bullying, y se da también que al no haber tantas situaciones de bullying, tampoco hay tantas situaciones de ciberbullying, ¿no? Entonces, cuando se trabaja desde edades tempranas, habilidades sociales, el tema de poder denunciar y no guardar silencio, el tema de poder expresar, de poder de alguna manera trabajar desde la asertividad, mi relación con los demás. Cuando se trabaja eso desde la prevención, no hay que trabajar en casos de bullying o de ciberbullying. Y por eso vuelvo a lo mismo. Revisemos nuestros sistemas familiares, escolares, etcétera, para ver cómo podemos trabajar para hacer mucho más prevención. Y ahí va a haber un montón de cosas menos que, de alguna manera, que lamentar.
Yo no sé desde qué diferentes lugares ustedes pudieron haber llegado a este taller. Los quiero invitar a seguir el Instagram de la universidad, también mi propio Instagram. A partir de ahí pueden también enviar mensajes, tanto a mí como a la universidad, sobre dudas o consultas que tengan sobre este tema. Y si vuelvo un poco, perdón por la desprolijidad en esto, un poquito más atrás, ahí está, no sé si se llega a ver mi mail, calflavio@gmail.com. Cualquier otra pregunta, yo no tengo problema en seguir respondiendo, y bueno, estoy a disposición de ustedes. Espero haber sido claro, espero que más allá de los problemas de sonido que hubo al principio, haya sido clara la exposición, y más que clara, que les sea útil para poder seguir pensando en estos temas y poder seguir pensando cuál es nuestro rol en estos temas. Y si alguno llegó acá a través de Instagram o de alguna otra social media, etcétera, y quiere saber más también de los talleres que se dan en colegios, cuando termine la cuarentena vamos a volver a los talleres y pueden contar con el apoyo que da la universidad en este sentido. Así que muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo, y realmente fue un placer para mí, y es un placer seguir compartiendo esto. Gracias.